Después de que mi abuelo me heredó 5 millones, mis papás, que me dejaron a mi suerte hace años, ahora me están peleando cada centavo en los tribunales. Se rieron en mi cara cuando entré a la corte. Luego el juez me miró fijamente y soltó: ¿Tú eres el nieto? Véanlo, todavía con ese traje de segunda mano. La voz de mi mamá retumbó en la sala 4B a las 9:47 de la mañana, justo un miércoles de marzo. No se molestó en bajar la voz. Quería que la oyera. Quería que todos la oyeran. 5 millones de dólares. Soltó mi papá tan fuerte que hasta la secretaria del juzgado brincó de su asiento. Nos los robó un malagradecido que nunca debió ser parte de esta familia. Ellos estaban ahí, en la mesa de los que demandan, vestidos como si fueran a una pasarela. Mi mamá presumiendo su traje Chanel color crema, el mismo que subió a Facebook con la foto y la frase "lista para triunfar en la corte familiar", costaba $4,800. Mi papá con un traje Hugo Boss de 3 piezas, su Rolex de oro brillando bajo esas luces horribles. Detrás de ellos estaba Dylan, mi hermano menor, el consentido, el hijo biológico que sí se quedaron. Tenía 16 y nada más estaba picándole al celular, burlándose de algo, sin siquiera fingir que le importaba lo que pasaba. Yo, en cambio, solo en la mesa de la defensa, sintiéndome completamente fuera de lugar. Mi abogado, Marcus Chen, el defensor de oficio, ya no estaba. Renunció la semana pasada porque no pude juntar los 15,000 del anticipo para que alguien de verdad me defendiera. Perdóname, Ethan, me dijo con cara de cansancio. No puedo llevar este caso gratis, no contra Whitmore y asociados. Me van a hacer pedazos con puro papeleo. Así que ahí estaba, defendiéndome yo solito a mis 28 años, sentado en una mesa maltratada, con un cuaderno y 3 lápices, enfrentando a mis papás y a su abogado estrella, el mismísimo Jonathan Whitmore, fundador del despacho, 850 a la hora, graduado de Harvard, con un traje que seguro vale más que mi coche entero. El lugar olía a madera vieja y a puro nervio. Por las ventanas altas se colaba la luz de la tarde, dejando ver el polvo flotando. Se escuchaba toser a alguien en la parte de atrás, y yo sentía todas las miradas encima. El hijo adoptado, abandonado, defendiéndose solo contra sus padres ricos por el dinero del abuelo, de pie para recibir al honorable juez Robert Harrison. Todos nos levantamos. La alguacil, una señora afroamericana de unos 50, amable, me echó una mirada comprensiva cuando entró el juez Harrison. Alrededor de 65, pelo blanco, ojos oscuros y filosos detrás de unos lentes de alambre, cara de alguien que ha visto de todo y nada lo sorprende ya. Se acomodó, abrió el expediente y se puso a leer. Miller contra Miller, expediente 2024 FAMMS 88847. Los demandantes Margaret y Philip Miller buscan recuperar una herencia que, según ellos, no les corresponde al acusado Ethan Miller. Nos miró a todos, primero a ellos, luego a mí. Adelante. Jonathan Whitmore se levantó abotonándose el saco como en una película. Su señoría, este caso es muy claro. Mis clientes, Margaret y Philip Miller, adoptaron al demandado porque no podían tener hijos y le dieron todo: hogar, cariño, oportunidades, lo que cualquier niño querría. Yo veía mis manos temblando y las apreté contra la mesa para calmarme. Cuando Ethan tenía 12, la situación cambió. Mis clientes tuvieron por fin un hijo biológico, Dylan, que está aquí presente. Con el reto de criar un bebé y mantener sus carreras, tomaron la difícil decisión de dejar que Ethan viviera un tiempo con su abuelo William Miller. Temporal. Así lo contaban siempre, a sus amigos, en la iglesia, a quien les preguntara. Whitmore siguió. William Miller era un hombre acaudalado, banquero retirado con un patrimonio de más de 8 millones al morir. Tenía una hija, Margaret, y 2 nietos, Dylan, biológico, e Ethan, adoptado. Se detuvo un momento, puro show. Cuando Ethan se mudó con su abuelo, empezó a aislarlo del resto de la familia. Cambió las chapas, no dejaba que nadie los visitara, controlaba todo. William Miller desarrolló demencia en sus últimos años. Era vulnerable, y el acusado se aprovechó. Yo apretaba los dientes de puro coraje. Cuando William Miller murió hace 6 meses, la mayor parte del dinero, $5,200,000, se la dejó a Ethan, y solo $500,000 a Margaret y Dylan. Whitmore miró al juez. Esto, su señoría, es influencia indebida. El acusado manipuló a un anciano enfermo. La herencia debe regresar a la familia de sangre, a los que William Miller verdaderamente habría querido si hubiera estado en su sano juicio. Mi mamá se secó los ojos con un pañuelo. Nunca la vi llorar cuando el abuelo vivía, ni una sola vez en todos los años que me crió. Pero ahora sí lloraba, frente al juez, por dinero. Solo queremos justicia, dijo, con una voz quebrada que parecía sacada de telenovela. Perdimos a nuestro padre y ahora también nos quieren quitar todo por culpa de... Me volteó a ver. Alguien que ni siquiera es de la familia de verdad. Desde la galería, Dylan se metió. Siempre fue raro, daba mala espina, como si estuviera planeando algo. El abuelo decía que Ethan no nos dejaba verlo. Whitmore asintió. El acusado no es de sangre. Fue adoptado por caridad, algo que mis clientes ahora lamentan viendo su manipulación y avaricia. La herencia debe ir a los descendientes biológicos, a Dylan, que sí tiene la sangre de William Miller, y a Margaret, su hija de verdad. Hasta lo señaló, como si estuviera en el teatro. El juez Harrison apretó la mandíbula. Se notaba tenso. Ya veo. Señor Miller, usted es uno de los demandantes, ¿correcto? Mi papá se puso de pie. Sí, su señoría. Pase al estrado. Caminó hasta adelante. Lo juramentaron y se sentó con cara de víctima perfecta.
Whitmore se acercó. Señor Miller, ¿cómo era su relación con Ethan cuando era niño? Le dimos todo, respondió mi papá, con voz de mártir. Mi esposa y yo deseábamos una familia, y cuando adoptamos a Ethan a los 4 años, sentimos que se nos hacía el milagro. Y sí fue así, por un tiempo, pero Ethan siempre fue complicado. Tenía muchos problemas, no se llevaba bien, no podía conectar con nadie. Probamos terapia, escuelas especiales, de todo. Y cuando nació Dylan, nuestro milagro, Ethan se puso celoso, resentido, ya no se pudo más. ¿Qué hicieron entonces? Mi suegro William se ofreció a llevarse a Ethan ese verano, para que todos tuviéramos espacio, para ver si mejoraban las cosas. Pero después, Ethan ya no quiso volver a casa. Dijo que quería quedarse con el abuelo para siempre, y eso nos partió el corazón, pero pensamos que tal vez era lo mejor, que así tendría estabilidad con alguien con quien pudiera hacer un verdadero lazo. Cada palabra era mentira, absolutamente todas, pero lo decía con tal seguridad que cualquiera le creería. ¿Y cómo fue su relación después de eso? Intentamos visitarlo, marcábamos constantemente, pero Ethan siempre lo ponía difícil. Con el tiempo, papá empezó a pedirnos que no fuéramos. Decía que Ethan necesitaba su espacio, así que lo respetamos y dejamos de insistir. Seguimos ayudando económicamente cuando podíamos, y eso sí fue curioso, lo del dinero. Ya tocaré ese tema. ¿Cuándo supo del testamento de su padre? La cara de papá se endureció. En la lectura, 6 días después del funeral, estábamos destrozados por la muerte de mi papá, y luego nos enteramos de que Ethan lo había manipulado para quedarse con todo. Su voz sonó realmente quebrada. Nos volvió a romper el corazón. El juez Harrison se inclinó hacia adelante. Señor Miller, ¿cuándo fue la última vez que visitó a su padre antes de que falleciera? Papá dudó. Bueno, estábamos muy ocupados, el trabajo, las actividades de Dylan, el fútbol, el equipo de debate, la prepa, todo eso. Responda a la pregunta, por favor. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio en persona? Yo no recuerdo exactamente. ¿Fue en el último año de vida de su padre? Tendría que revisar mi calendario. ¿En los últimos 5 años? Silencio. El juez Harrison abrió un documento. Según los registros del asilo Riverside Care Center, donde su padre pasó los últimos 6 meses, usted lo visitó 2 veces. Una por 20 minutos en su cumpleaños y otra 15 minutos el día antes de su muerte. Su esposa fue 3 veces en total. Su hijo Dylan nunca fue. El rostro de papá se puso rojo. Teníamos compromisos. Papá lo entendía. ¿De verdad? Continúe, señor Whitmore. Después mi mamá pasó al estrado. Margaret Miller, 54 años, ejecutiva de marketing, voluntaria, ganadora del premio Madre del Año en su iglesia 3 años seguidos. Señora Miller, dijo Whitmore con voz pausada, esto debe ser muy difícil para usted. Lo es. Miró al juez con los ojos llenos de lágrimas. Yo amaba a mi papá y pensé que amaba a Ethan. Le dimos un hogar cuando nadie más lo quería. Sus padres biológicos, los 2 adictos y ya fallecidos, lo dejaron en un hospital. Nosotros lo rescatamos. La palabra rescatamos quedó flotando en el aire como si acusara a todos. Pero desde que Ethan se fue a vivir con papá, todo cambió. Ya no nos dejaba entrar. Cambió las chapas de la casa. Llamábamos y papá decía que Ethan no quería vernos, que lo habíamos abandonado, pero no era cierto. Solo teníamos que enfocarnos en Dylan. Eso no es abandonar, eso es ser padres. El juez Harrison se mantuvo serio. ¿Señora Miller tenía llaves de la casa de su padre? Sí, pero Ethan cambió las cerraduras. ¿Cuándo pasó eso? No estoy segura. Tal vez hace 14 años. ¿Pidió que le dieran otras? Dudó. No. ¿Por qué? Supuse que Ethan no me las iba a dar. ¿Se lo preguntó? No. ¿Intentó visitar aunque no tuviera llaves? ¿Tocó el timbre? Hizo una pausa. Papá tenía demencia. No quería confundirlo. A su padre no le diagnosticaron demencia hasta hace 3 años, señora Miller. ¿Dónde estuvo usted los 11 años anteriores? Su cara se puso blanca. Teníamos vidas ocupadas. Supusimos que papá y Ethan estaban bien. Papá nunca se quejó. Siga, pidió el juez, sin mostrar emoción. Whitmore presentó las pruebas. Un informe de la doctora Patricia Winters, psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia, diciendo que el abuelo mostraba señales de deterioro mental en sus últimos años. Un análisis financiero de Bernard Chen, especialista en disputas de herencias, diciendo que yo había manejado de manera sospechosa el dinero del abuelo. Testigos de carácter, todos amigos de mis papás, diciendo que yo siempre fui problemático y manipulador. Fue toda una cátedra de cómo destruir a alguien en juicio. Whitmore armó la historia perfecta, que yo era el hijo adoptivo que nunca encajó, que se metió a la casa de un viejito, lo aisló, lo manipuló y le quitó el dinero a su verdadera familia. Para cuando llegó la hora de la comida, la mitad de la sala ya estaba convencida. Yo ni hambre tenía, solo me senté afuera del juzgado, viendo el celular, leyendo los mensajes que me habían llegado en la mañana. Uno de Marcus Chen, mi ex abogado. Lamento no poder ayudarte más. Suerte ahí adentro. Uno de mi amiga Tasha, una de las pocas que todavía me escribe. Estoy pensando en ti. Esa gente es horrible. De un número bloqueado. Vas a perder todo caso de caridad. Mejor te hubieras quedado en tu lugar. Seguro era Dylan. A la 1:47 reanudaron la audiencia. Whitmore terminó de presentar su caso. Cada prueba, cada testigo, todo perfectamente armado. La historia era sólida. Hijo adoptivo manipulador roba a anciano vulnerable. El juez Harrison me miró. Señor Miller, usted se representa solo. ¿Quiere presentar una defensa? Me paré y sentí como el saco, que compré en Goodwill hace 6 años para la fiesta de 80 años del abuelo por $20 y tantos, ya me quedaba apretadísimo.
Había crecido desde entonces. El pantalón me quedaba corto y las mangas me llegaban casi a medio brazo. Sí, su señoría. Proceda. Caminé al centro del salón y sentí todas las miradas encima, el peso de todo lo que había perdido y lo que estaba a punto de perder si no lograba que me escucharan. No tengo pruebas sofisticadas, dije. Ni psicólogos forenses, ni contadores, ni testigos. Solo tengo la verdad. La verdad es suficiente, dijo el juez. Continúe. Me adoptaron cuando tenía 4 años. No me acuerdo de mucho. Solo de estar en una casa hogar y de pronto estar en una casa con 2 personas que querían ser mis papás. Margaret y Philip al principio fueron muy amables. Yo era su milagro, la respuesta a sus oraciones. Saqué una foto, mi única prueba. Se la di al alguacil y él se la pasó al juez. Esa foto es del día que me adoptaron. Yo tenía 4 años. Ellos sonríen. Todos estamos felices. El juez Harrison vio la foto. Pero yo no era fácil. Tenía problemas de apego, pesadillas. Me portaba mal por todo lo que había vivido antes. Probaron mandarme a terapia, pero era carísima. Probaron medicarme, pero me ponía como zombie. Trataron de tener paciencia, pero se les agotó. Tomé aire. Cuando tenía 12 años, mi mamá salió embarazada. Se sorprendieron porque el doctor les había dicho que era imposible, pero Dylan venía en camino, su hijo biológico, su verdadero hijo. Mamá se movió incómoda en su asiento. Me sentaron a los 3 semanas de que nació Dylan y me dijeron que no podían con los dos, que Dylan necesitaba toda su atención, que el abuelo William se había ofrecido a llevarme en el verano. Pero no era solo por ese verano, era para siempre. Firmaron unos papeles de custodia y legalmente me entregaron al abuelo William. Saqué el documento del que habló el juez Harrison antes y se lo di al alguacil. Por la presente transferimos la custodia total de Ethan Miller a William Miller con efecto inmediato. Renunciamos a toda responsabilidad financiera. Debido a las necesidades de nuestro hijo biológico y las dificultades de criar a 2 niños, decidimos que ya no queremos tener a este niño en nuestro hogar. Nadie dijo nada. No me visitaron ni una sola vez en 11 años. Ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni una llamada, nada. Solo mandaban un correo cada 1 de enero preguntando si seguía vivo. Y ya. Dylan bufó desde la galería. «Tú no quisiste vernos». Me volteé y le respondí. Tenía 12 años. ¿Cómo iba a negarme a verlos? El juez Harrison levantó la mano. «Nada de interrumpir, continúe, señor Miller. El abuelo William me salvó la vida. Tenía 73 años cuando me recibió en su casa. Ya estaba retirado. Vivía solo en una casa grande en Riverside. Pudo haber dicho que no. Pudo haber dejado que me regresaran al sistema, pero decidió quedarse conmigo. Sentí que se me quebraba la voz, pero me obligué a seguir. Me enseñó todo lo que uno debe saber. A cocinar, a lavar mi ropa, a cambiar una llanta, hasta hacer la declaración de impuestos. Siempre me ayudaba con la tarea. Iba a todos los eventos de la escuela, los partidos de fútbol, los torneos de debate. Siempre estuvo. Volté a ver a mi mamá. Ella no me miraba. Cuando yo tenía 15, el abuelo tuvo su primer derrame cerebral. Fue leve, pero nos dio miedo. Aprendí a ayudarle con sus terapias. A los 16 yo ya hacía casi toda la comida. A los 18 me tocaba organizar sus medicinas. Y a los 20 yo lo llevaba a todas sus citas. Saqué otro documento, su expediente médico, que cargué conmigo durante semanas. Estos son de la doctora Patricia Rodríguez, su doctora de cabecera por 23 años. Ella registró cada visita. En todo ese tiempo, desde que yo tenía 12 hasta que el abuelo falleció a los 89, Margaret y Philip Miller solo fueron a 2 citas. Dylan nunca fue. El juez Harrison tomó los papeles y los revisó con calma. El abuelo tuvo demencia vascular hace 3 años. Fue algo que llegó poco a poco. Había días buenos, días malos. A veces estaba bien, otras veces se le olvidaba hasta en qué año estábamos. Pero a mí nunca se me olvidó. Nunca dejó de acordarse del niño que se quedó con él. Sentí que quería llorar, pero me aguanté. La doctora Rodríguez revisaba su memoria y su juicio cada 6 meses. Siempre dejaba escrito que aunque la memoria a corto plazo se iba perdiendo, la larga y su juicio seguían bien. Cuando hizo su testamento sabía perfectamente lo que hacía. Estaba enojado. Enojado con su hija por dejarlo solo. Enojado con su nieto por nunca visitarlo. Enojado con la gente que nada más apareció cuando ya se estaba muriendo. Fui por una carta que traía doblada en el bolsillo desde hacía medio año, ya bien gastada de tanto sacarla. El abuelo la dejó con su abogado, Robert Fitzgerald, de Fitzgerald y Chen, que lleva 41 años viendo temas de herencias. La escribió 2 años antes de morir, cuando todavía estaba perfectamente lúcido. El señor Fitzgerald declaró bajo juramento que el abuelo estaba en sus 5 sentidos cuando hizo su testamento. El juez Harrison me hizo una seña: léala. Desdoblé la carta y me temblaban las manos. Para quien quiera saber por qué le dejo mi herencia a Ethan, Margaret desechó al niño que yo llegué a querer más que a mi propia sangre. Ella eligió la biología antes que la humanidad. Prefirió la comodidad a la compasión. Así que yo elijo a la persona que me eligió, la que se quedó cuando todos los demás se fueron, la que me dio de comer cuando yo ya no podía, la que me levantó cuando ya no podía caminar. Ethan no es mi nieto de sangre. Es mi nieto porque lo quiero. Y eso vale más que el ADN. Si Margaret quiere dinero, que se lo gane como yo lo hice. Si Dylan quiere una herencia, que se la gane estando en la vida de alguien. Ethan se ganó cada centavo por estar en la mía. Nadie hizo ruido. Doblé la carta y miré a mi mamá.
Estaba pálida. Yo no aislé al abuelo. Él solito se alejó de los que lo abandonaron. Yo no cambié las cerraduras para dejarlos fuera. Él las cambió después de que Margaret llegó borracha a su cumpleaños, gritando que por qué no cuidaba a Dylan gratis. Yo no lo manipulé. Yo lo quise. Me senté. Eso es todo, su señoría. El juez Harrison se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo que sacó del saco. Todos esperaban en silencio. Señor Miller, dijo por fin. Ethan Miller, póngase de pie. Me paré. ¿Usted llevaba a su abuelo al parque Lakeside los domingos? Sentí un nudo en la panza. Sí, señor. Todos los domingos después de misa. Le gustaba darles de comer a los patos. ¿Qué les daba? Maíz del que venden en la forrajera de la calle principal. El abuelo siempre decía que el pan les hace daño a los patos. Un poco se le dibujó una sonrisa al juez. Y durante la tormenta de mayo pasado, el día 7 si no me equivoco, ¿pasó algo? Se me cerró la garganta. Sí, señor. La silla del abuelo se atascó en el lodo junto al estanque. La tormenta llegó de golpe. Lo cargué hasta el kiosco para que no se mojara. ¿A qué distancia? Unos 200 metros. Su abuelo pesaba como 82 kilos en ese entonces, según los papeles. Usted cargó a un hombre de 82 kilos en silla de ruedas durante una tormenta porque no quería que se mojara. Sí, señor. No le gustaba mojarse. Le molestaba mucho. El juez Harrison se recargó en su silla, miró a mis papás, luego a su abogado y luego a mí. Tengo que recusarme de este caso. No es correcto. Todos en la sala se alborotaron. Whitmore se levantó de golpe. Su señoría, ¿en qué se basa? Tengo conocimiento personal de hechos importantes. De 2021 a 2024, jugué ajedrez en las mesas junto al estanque de los patos en el parque Lakeside. Todos los domingos en la tarde, si no llovía. Y durante esos 3 años, vi a un joven llevando a un señor mayor en silla de ruedas a alimentar a los patos. Me miró. Lo vi leerle, casi siempre el periódico, a veces libros. Lo vi llevarle sándwiches de Sal's Deli, si no me equivoco. Pavo en centeno para él. Pastrami para usted. Lo vi limpiarle la boca cuando se manchaba, acomodarle la cobijita cuando hacía frío, sostenerle el paraguas cuando llovía. Lo vi hablarle como si de verdad le importara, como si a alguien le importaran sus historias, como si su presencia significara algo. La sala entera se quedó helada. En 3 años, siguió el juez Harrison, con una voz tan fría como el invierno. Jamás la vi aquí. Señaló a mi mamá. Jamás vi a la hija amorosa que ahora llora por perder a su papá. Nunca la vi visitarlo. Nunca le llevó comida. Ni le leyó el periódico. Ni le acomodó la cobija. Ni se preocupó si estaba mojado. Mi mamá abrió la boca, pero no pudo decir nada. Tampoco lo vi a usted, le dijo a mi papá. Nunca vi al yerno desconsolado que ahora dice que el trabajo y la familia no le daban tiempo. El parque está a 4 cuadras de su oficina, señor Miller. 4 cuadras. ¿No pudo sacar ni un solo domingo en 3 años? La cara de mi papá estaba encendida de coraje y vergüenza. Y por supuesto nunca te vi a ti. El juez Harrison miró a Dylan, el nieto biológico que, según esto, lleva el ADN de William Miller y por eso merece su dinero. El nieto que nunca lo visitó, que nunca llamó, que nunca fue a alimentar a los patos, que prácticamente ni existió para ese hombre, salvo para servir de excusa a sus papás para dejar a otro niño. Dylan se hizo chiquito en su lugar. El juez Harrison se puso de pie. Normalmente, cuando un juez debe apartarse del caso, se asigna a otro y se reprograma. Pero como tengo información personal relevante, voy a hacer algo poco común. Voy a dictar sentencia de una vez, con base en lo que sé que es verdad, y después los demandantes podrán apelar ante otro tribunal si así lo desean. Whitmore ya estaba protestando. Su señoría, esto es totalmente irregular. Igual de irregular que demandar a la persona que sí amó a su padre, solo porque quieren el dinero que él dejó a otra persona. Siéntese, señor Whitmore. Se sentó. El juez Harrison sacó unos papeles. Aquí tengo el formato de transferencia de custodia de hace 16 años. Ya no queremos hacernos cargo de este niño en nuestro hogar. Eso no es una estancia temporal. Eso es abandono, legal y con papeles. Siguió leyendo. Tengo expedientes médicos que muestran que Ethan fue a 847 citas con William Miller en 16 años. Margaret fue a 2. Philip fue a 2. Dylan a ninguna. Más papeles. Tengo los registros del Riverside Care Center, donde se ve que Ethan visitó a su abuelo 173 de los 181 días que estuvo ahí. Margaret fue 3 veces. Philip fue 2. Dylan, nunca. Luego revisó el informe de la doctora Winter sobre la capacidad disminuida. Tengo el análisis de un psicólogo forense que conoció a William Miller una sola vez, 2 años después de fallecido, y que está sacando conclusiones solo con expedientes y testimonios. También tengo la evaluación de la doctora Patricia Rodríguez, que convivió con el señor Miller durante 23 años y confirma que estaba en pleno uso de sus facultades cuando cambió su testamento. Yo le creo a la doctora Rodríguez. Dejó los papeles y cruzó las manos. Esto es lo que sí sé. En sus últimos años, a William Miller solo una persona lo amó. Solo una persona estuvo presente. Solo una persona lo cuidó, lo alimentó, lo cargó bajo la lluvia, lo acompañó de verdad. Solo una persona se ganó esa herencia a lo largo de 16 años de estar presente, de cuidado, de amor. Miró a mis papás. Ustedes desecharon a un niño porque les resultaba incómodo. Lo abandonaron legalmente y lo pusieron por escrito. Ahora quieren la recompensa que hubiera sido suya si se hubieran quedado. Así no funciona esto. Crack. El mazo retumbó en la mesa. Se niega la solicitud de redistribuir la herencia. El testamento de William Miller es válido, y así se queda. Caso cerrado.
Los demandantes pagarán todos los gastos del juicio y los honorarios de los demandados. Me miró. Fijo el monto en $50,000 como compensación por hacer que el señor Miller tuviera que defenderse de una demanda sin sentido. Mi mamá se levantó de golpe. No puede hacer esto. Esto es conflicto de intereses. Está siendo parcial. Él no es familia de verdad. Solo es un suplente, dije en voz baja. Se quedó helada. Toda la sala me volteó a ver. Caminé hacia la barandilla que divide la galería del área del tribunal y me planté a 1 metro de mi mamá. Así me llamaste una vez que peleabas con el abuelo por teléfono. Yo tenía 13 años. Te escuché desde mi cuarto. Solo es un suplente hasta que tengamos a nuestro verdadero hijo. ¿Te acuerdas? Su cara se puso blanca. Pasé 16 años pensando que valía menos por no haber nacido de ti. 16 años creyendo que tenía que ganarme el derecho a existir. 16 años agradecido porque el abuelo sí me veía como real. Miré a Dylan. Tienes 16. Justo la edad que yo tenía cuando empecé a lavar toda la ropa del abuelo porque su artritis ya no le dejaba. Tú ibas a escuela privada, jugabas lacrosse. Te quejabas de que tu iPhone 14 no era el más nuevo. Yo aprendía a bañar a un viejito sin que se cayera. Dylan revisaba su celular. ¿Quieres su dinero? ¿Quieres la herencia solo porque tienes el ADN? Saqué otra vez la carta del abuelo. Escribió algo más. ¿Quieres escuchar? Ethan, no, empezó mi papá. Pero igual la leí. Margaret desechó al niño que llegué a amar más que a mi propia sangre. Así que yo desecho a la hija que solo amó mi dinero. Ethan se ganó el lugar en mi vida. Ella lo perdió el día que firmó esos papeles y nunca volvió la vista atrás. Doblé la carta con cuidado, la guardé en el bolsillo y miré a las personas que durante 16 años me dijeron que era un caso de caridad. Los mismos que me hicieron sentir que era algo temporal, que no valía nada. El abuelo me enseñó algo. Decía que la familia no es solo quien comparte tu sangre, es quien está, quien se queda, quien te carga bajo la lluvia porque no quiere que te mojes. Sentí que la voz se me quebraba, pero seguí. Ustedes nunca estuvieron, ni una sola vez. Así que dejé de esperarlos. Y él también. El juez Harrison carraspeó. Señor Miller, Ethan, ¿quiere decir algo al tribunal? Lo miré. Ese hombre, que había sido testigo silencioso de mis domingos, que me vio cuidar al abuelo desde su mesa de ajedrez, que vio la verdad. Gracias, su señoría, por fijarse. El abuelo siempre decía que alguien estaba poniendo atención, que alguien nos veía, solo que nunca supo que era usted. Joven, dijo el juez Harrison, ahora con una voz mucho más suave. Llevo 37 años siendo juez. He visto miles de casos. La mayoría son peleas por dinero que no ganaron, de gente que no amaron, por razones que no tienen nada que ver con la justicia. Este es de los pocos casos en los que puedo decir con toda certeza que la herencia terminó con la persona correcta. William Miller sabía perfectamente lo que hacía. Le dejó su dinero a quien sí lo quiso. Ese eres tú. Miró a mis papás. ¿Quieren apelar? Adelante. Llévenlo con otro juez. Cuéntenle su versión. Enséñenle los papeles donde legalmente abandonaron a un niño de 12 años. Enséñenle los registros de visitas. Enséñenle los expedientes médicos. Enséñenles cómo nunca se aparecieron, pero de todos modos quieren quedarse con el dinero. Sospecho que va a pasar lo mismo, pero esa ya es su bronca. Número. Whitmore se puso de pie. Su señoría, vamos a apelar de inmediato. Hagan lo que quieran. Esta decisión se mantiene mientras dura la apelación. Se levanta la sesión. ¡Pum! Sonó el mazo. Mis papás se quedaron pasmados. Su abogado ya estaba pegado al teléfono, seguro contactando a alguien para ver cómo iban a armar la apelación. Dylan se fue directo a la puerta, sin voltearse a ver a nadie. Yo recogí mi libreta y mis lápices. Me temblaban las manos. Sentía un mareo horrible. 16 años esperando que, por fin, alguien me volteara a ver. 16 años queriendo valer algo. Y al final, el único que sí me vio fue un señor que jugaba ajedrez en el parque. Señor Miller, me giré. El juez Harrison seguía ahí arriba, mirándome por encima de los lentes. Sí, señor. Aquel día de tormenta, cuando cargaste a tu abuelo, se te cayó el celular en el lodo. Te vi regresar por él después. ¿Todavía sirvió? Se me escapó una risa antes de que pudiera evitarlo. No, señor. Se murió por completo. 3 meses usé un teléfono de tapita hasta que pude comprarme otro. Pero mi abuelo no se mojó. Eso era lo importante. El juez Harrison asintió. Recogió sus papeles y empezó a caminar hacia su oficina. Luego se paró en seco. Para que sepas, tu abuelo siempre presumía de ti, todos los domingos, con quien quisiera oírlo. Los que jugaban ajedrez, los que alimentaban a los patos, los corredores, cualquiera que pasara. Este es mi nieto, Ethan. Él me cuida. Es un buen muchacho. El mejor nieto del mundo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿De verdad decía eso? Todos y cada uno de los domingos, durante 3 años, sin fallar ni uno. Y tenía razón. El juez Harrison se fue a su despacho. Cerró la puerta tras de sí. Me quedé solo en la sala. Detrás de mí, escuché la voz de mi mamá, aguda, llena de desesperación. Esto no se queda así. Vamos a apelar. Vamos a pelear. No te lo mereces. No me volteé. No dije nada. Solo caminé hacia la salida. La alguacil, la señora de ojos amigables que me había sentido antes, me tocó el brazo cuando pasé junto a ella. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. Gracias. Afuera del juzgado era una tarde preciosa de marzo. El cielo azul, como a 18 grados. Clima perfecto para ir al parque. Mi celular vibró. Mensaje de Tasha. Estoy viendo el juicio en vivo. Ganaste. No manches, Ethan. Ganaste. Otro mensaje de Marcus Chen. El juez Harrison es un crack.
Fue lo más bonito que he visto en una corte. Caminé hasta mi carro, un Honda Civic 2008 con 300,000 kilómetros. Lo compré usado con lo que junté trabajando en la ferretería. Me senté en el asiento del conductor. Me quedé viendo el edificio del juzgado. $5 millones. Eso era lo que estaban peleando. Lo que creían que le había quitado a un viejito enfermo. Pero la neta, el dinero jamás fue lo importante. Lo importante era que durante 16 años tuve una familia. Una familia de verdad. Alguien que me veía, que me quería, que me elegía todos los días. Y al final, hasta un juez que jugaba ajedrez en el parque me vio. Saqué mi celular, busqué la foto que veía todas las noches antes de dormir. Abuelo William, en el estanque de los patos, ya a sus 93, envuelto en su cobija, sonriéndole a los patos. Tomé esa foto 2 meses antes de que muriera. Fue un gran día. Se acordó de mi nombre, de los patos, de que íbamos todos los domingos. Alguien nos estaba viendo. Abuelo, le dije a la foto. Tenías razón, alguien nos vio. Manejé hasta Lakeside Park. Me estacioné donde siempre lo hacía cada domingo desde hace 3 años. Caminé hasta el estanque de los patos. Las mesas de ajedrez estaban ocupadas. 4 señores jugando. Reconocí a 2. Ellos estaban ahí esos domingos. Me miraron cuando me acerqué. Uno me saludó con la cabeza. «Eres el nieto», dijo, «el muchacho de William». «Sí, señor». Supimos del juicio. El juez Harrison nos contó ayer que igual le tocaba testificar. Qué bueno que todo salió bien. Sí, la verdad sí. Tu abuelo siempre hablaba de ti, todos los domingos. Decía que eras lo mejor que le había pasado. Se me salieron las lágrimas sin poder evitarlo. Me quedé ahí, parado junto al estanque, llorando frente a desconocidos, mientras los patos graznaban, los niños jugaban y la vida seguía como si nada. Él también fue lo mejor que me pasó a mí, logré decir. El señor se levantó, se acercó y me puso una mano en el hombro. La familia no es la sangre, hijo. Es quien sí está. Tu abuelo lo sabía. El juez Harrison lo sabe. Y ahora, toda la corte lo sabe también. Me quedé otras 2 horas en el parque. Me senté en las mesas de ajedrez. Vi a los patos. Repasé en la cabeza cada domingo, cada sándwich de Sal's, cada nota de periódico que leía en voz alta, cada historia que el abuelo contaba de su vida. Mi celular volvió a vibrar. Otro mensaje, ahora de un número desconocido. ¿Crees que ganaste? Vamos a apelar. Vas a perderlo todo. Lo borré. Podían apelar, podían pelear, podían contratar abogados más caros y hacer esto eterno, pero ya habían perdido. Perdieron hace 16 años, cuando firmaron los papeles de custodia. Perdieron cada domingo que no se aparecieron. Perdieron cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento que prefirieron la comodidad a estar conmigo. Yo gané el día que el abuelo William decidió que valía la pena quedarme. El día que me eligió. El día que un juez en la corte dijo en voz alta lo que yo llevaba 16 años intentando creer. Que era real, que era familia, que valía algo. 6 meses después, la Corte de Apelaciones confirmó todo lo que decidió el juez Harrison. Los abogados de mis papás intentaron de todo. Dijeron que hubo favoritismo, que querían un nuevo juicio, que la transferencia de custodia no era abandono. La corte no les dio la razón. Un papá que legalmente le cede la custodia de su hijo a otra persona da lo mínimo durante 16 años, casi ni habla con él, y solo quiere acercarse cuando hay dinero de por medio, pierde el derecho a esa herencia porque no hay un lazo familiar real. Se confirmó la decisión. Se pagaron los $50,000 de honorarios legales. Mis papás quisieron negociar, pero la corte se negó. Usé parte de la herencia para acabar la universidad. Había estado tomando clases nocturnas en el colegio comunitario mientras trabajaba de tiempo completo. Me inscribí en la universidad estatal. Me gradué en trabajo social, con especialidad en apoyo a adopciones y cuidado temporal. Compré una casa, nada de lujos, 3 recámaras en Riverside, a 4 cuadras de donde vivía el abuelo, cerca del parque. Y cada domingo, si el clima lo permite, voy a Lakeside Park. Les doy de comer a los patos con maíz partido que compro en la tienda de alimentos de la calle principal. Me siento en las mesas de ajedrez y juego con quien llegue. A veces va el juez Harrison. Ya está jubilado. No hablamos del caso. Solo jugamos ajedrez, damos de comer a los patos y vemos la vida pasar. El domingo pasado se me acercó una chava, como de 25 años, y traía de la mano a un niño chiquito, de unos 6. Los dos estaban echando pan a los patos. ¿Eres Ethan Miller?, me preguntó. Sí, leí lo de tu caso, lo de tu abuelo. Yo estoy pasando por algo parecido con mis papás adoptivos. No son muy buena onda. Quieren que les ceda mi beca para ayudar a mi hermana menor. Ella sí es su hija biológica. No sé qué hacer. Volteé a ver al niño que miraba a los patos con los ojos bien abiertos. ¿Es tu hijo? Sí, Michael. Por él tengo que arreglar esto. Quiero que tenga una vida mejor que la mía. ¿De qué es tu beca? Para la escuela de enfermería. Me dieron beca completa. Me la gané con mucho esfuerzo. 4 años dándole duro. Pero mis papás dicen que se los debo, que me criaron, y que por eso tengo que ayudar a la familia. Me acordé de los papeles de custodia que firmé cuando tenía 12, y de la gente que usa la palabra familia como si fuera una amenaza. De la diferencia entre estar de verdad y solo aparentar. La familia es quien sí está contigo, le dije. ¿Quién ha estado con Michael? Yo, nada más yo. Entonces ya sabes qué hacer. Termina enfermería. Haz tu vida. Sé para tu hijo lo que alguien debió ser para ti. Ella volteó a ver a Michael y luego a mí. Se van a enojar mucho. Pues que se enojen. No puedes controlar cómo reaccionan. Solo puedes decidir si vas a dejar que eso te detenga para tener la vida que mereces. Ella asintió despacito. Gracias. Se fueron. Los vi alejarse, a ella y al niño, y me acordé del abuelo William,
de cómo una sola persona que sí está contigo puede cambiarlo todo, de que la familia no es la sangre, sino quien te cuida cuando todo está difícil, nomás porque no quiere que te pase nada. Los patos hacían ruido, unos señores discutían una jugada de ajedrez, el sol brillaba sobre el agua, y en algún lugar lo sentía, el abuelo andaba mirando, todavía presumiendo a su nieto, todavía diciendo, era un buen muchacho. Y tenía razón, porque estuve ahí, cada domingo. Y al final, eso fue lo que valió la pena. Más que el ADN, más que el dinero, más que cualquier otra cosa en la vida. Estuve presente, y alguien lo notó.